está con nosotros aquí en los estudios de RPP Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Señor Bustamante, bienvenido a RPP. Muchas gracias. Esta cifra que ha sido hoy precisamente difundida por el ministro de Economía y Finanzas, ¿ya la conocían ustedes? ¿Cómo la observan desde el sector empresarial? Primero decir que es una buena noticia que desde el Ejecutivo se mencione una importante cifra de inversión privada necesaria para poder cubrir las metas de nuestro crecimiento. El 80% de toda la inversión en el Perú es privado y solamente el 20% es del Estado. Entonces necesitamos que la inversión privada crezca para generar desarrollo y que ese percole hacia las personas para la mejor calidad de vida de las personas. El número es bueno, el número coincide con el número con el monto de inversiones en minería que están trabadas desde hace mucho tiempo, ¿no? Trabadas por la sobreregulación. Entonces, un anuncio así me hace ver que hay un plan, o debe haber un plan detrás de esas declaraciones para destrabar estas inversiones en minería, pero también en el agro, por ejemplo, que son dos de los grandes motores. La pesca debería ir bien, felizmente. La biomasa está saludable, es un año normal, ¿no? Entonces debería ayudar. Es importante mencionar 3 sectores de exportación porque la economía peruana es una economía pequeña que necesita esos capitales extranjeros y ese flujo extranjero de divisas para generar bienestar. Ahora también, para generar bienestar no solamente necesitamos crecimiento, sino necesitamos que ese crecimiento se transforme en bienestar para las personas. ¿Cómo así? En empleo. En empleo, oportunidades de empleo, pero también, y remuneraciones, ¿no? Pero también necesitamos que las personas tengan acceso a mejor calidad de educación. Correcto. Necesitamos que tengan acceso a una vivienda digna. Esos ingresos, esas mayores divisas deben, por ejemplo, ayudar a fomentar el desarrollo de viviendas sociales, haciendo incrementar el bono del buen pagador para los programas de techo propio y vivienda, que es un subsidio dirigido, financiado y presupuestado que va dirigido a las personas vulnerables, no al desarrollador, no a la empresa, a las personas vulnerables. Entonces, ese tipo de cosas generan una espiral de crecimiento y de bienestar y de consumo que nos ayuda. Tenemos que partir con que la gran empresa genere inversión, desarrollo, divisas y que esto después ayuda a que ese dinero se quede acá. Yo le quiero hacer un ejemplo que no se hace normalmente. Sí, por favor. Sí. En el sector agrícola de exportación es un sector que ha sido bastante golpeado, no solamente por una sobreregulación. Hay una regulación laboral que incorpora un bono especial solo para el trabajador agrícola, que coincido con lo que dijo el ministro de Agricultura, estos son derechos sagrados que no se pueden retroceder, esto está ahí, pero hay que estar conscientes que se le ha cargado a las empresas agrícolas un sobrecosto importante que ayudará a beneficiar a los trabajadores, pero no tiene una correlación de productividad. Nos toca trabajar en la productividad, pero ya tenemos ese sobrecosto y además se quitó la ley agraria hace 2 años, ¿no? Y con lo cual pues tenemos unas cargas que no tienen, que quitan competitividad. Es fundamental regresar a eso. El sector agrícola, digamos que este año cerrará con $12.000 millones de exportación. Con suerte, el resultado antes de impuestos, o sea, la utilidad del sector antes de impuestos debe ser del 8%. Okay. O sea, eso quiere decir que toda la industria ha tenido $1.000 millones o 3.700 millones de soles de utilidad todos. Si hemos escuchado declaraciones del Ejecutivo que regresar al 15% de impuesto a la renta en vez del 30% a la renta le costaría miles de millones de soles al Perú. Mentira. Mentira, eso es una falsedad. Al contrario, esa es una pequeña fracción del bono beta, por ejemplo. Entonces, creo que así podemos ayudar a dinamizar y a seguir creciendo en el sector, y para eso necesitamos al Ejecutivo, al Congreso
y al sector productivo, trabajando de la mano y aliados. Si realmente creemos que la forma de luchar contra la pobreza es a través del crecimiento económico y que para ello se necesita inversión privada, entonces seamos consistentes y apoyemos, por ejemplo, este tema de renovar la ley agraria que nos permita recobrar el crecimiento, sobre todo a los más pequeños. Y el impacto del aumento de la remuneración mínima vital, ¿cómo se va a observar en el sector privado, en el sector empresarial? Mire, ha sucedido lo que sucede siempre, que no el sector empleador, el trabajador y el Estado no nos hemos podido poner de acuerdo en torno a eso. Y lo que se ha hecho es que se ha hecho un incremento en la remuneración mínima arbitral. Yo creo que no se toma real conciencia de a quién afecta, a quién le toca. Es un incremento arbitrario, dice usted. Es un incremento político, es arbitral, porque de hecho el Banco Central de Reserva del sector empleador hemos presentado documentos que en ese momento, debido a la situación económica del país, de las empresas, no están dadas las condiciones para un incremento. Para que quede claro, ¿no era conveniente entonces un incremento del sueldo mínimo vital? No era conveniente, claramente no era conveniente. ¿Y cómo va a impactar en las empresas? A ver, nos impacta de manera diferente. A la gran empresa le impacta muy poquito o nada, ¿no? A la mediana empresa le impacta más. Y a la pequeña empresa formal, esa que está lidiando entre la formalidad y la informalidad, es un golpe mortal. ¿Un golpe mortal? Es un golpe mortal porque es arbitrario. Mortal? Porque hay que entender las cifras. La microempresa, esa que sale todos los días y que depende de la semana para poder sobrevivir, ¿no? Si no tiene una correlación compite con los informales. La remuneración promedio en el sector informal son 600 soles. La remuneración mínima vital eran 1.025 antes del incremento. Sí, ¿no? Se ha incrementado en 105 soles. En 105 soles. Claro. Entonces está 1.130. Entonces, hoy día la brecha en la que compiten la micro y pequeña empresa se ha abierto aún más. Entonces hay un incentivo perverso a esas pequeñas y microempresas a nuevamente transitar hacia la informalidad. Para irse a la informalidad. Así es. Además, nosotros hablamos alegremente que el sueldo mínimo es 1.025 o 1.130, pero no es así. Recuerde que el formal versus el informal tiene 15 sueldos al año. Claro. No 12. Entonces, el costo para el microempresario hay que dividir eso entre 12 y multiplicarlo por 15. Hablamos de las gratificaciones. Las gratificaciones de julio y diciembre, CTS y las vacaciones. Entonces estamos y CTS ya son 15, más las vacaciones que están incluidas ahí. Entonces, eso, ¿a quién ha golpeado? A los micro y pequeñas empresas. Entonces, ¿qué creemos que necesita la pequeña y microempresa para sobrellevar este embate brutal? Hay que trabajar en la verdadera agenda laboral, que es mejorar las capacidades de los trabajadores, generar competitividad laboral a los trabajadores. Entonces, yo no he visto un plan en el Ministerio de Trabajo, ni en el Consejo Nacional de Trabajo, donde nos sentamos todos juntos a discutir esto, no he visto una agenda. ¿Pero los han citado? ¿Se han reunido con ellos? Sí, en el Consejo Nacional de Trabajo se reúnen. Pero no llegaron a un acuerdo, en todo caso. Hemos reunido varias veces y no llegamos a un acuerdo. Fueron reuniones, como lo digo constantemente, muy respetuosas, muy alturadas, ¿no? Cada parte expone sus puntos, pero no alcanzamos a un acuerdo. Y otro tema también... Perdón, quizá es que no alcanzamos a los acuerdos porque la verdadera agenda debe ser cómo mejorar la productividad del trabajador para que con ello tenga mejores ingresos. Correcto, muy bien. Y desde el sector privado, ¿cómo observan todo este tema del REINFO, la polémica, la ampliación del REINFO? Tenemos REINFO ahora hasta el 30 de junio y probablemente se va a seguir ampliando, señor Bustamante. El tema de la REINFO es un mecanismo un mecanismo fallido para tratar de darle una estructura formal a la minería artesanal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Es que bajar los estándares que tiene la regulación minera para un grupo de pequeños mineros artesanales.
La Reinfo es fallida porque se ha prostituido. Lo que ha hecho esta es que ha bajado tanto los estándares que bastaba una declaración jurada a decir, oye, me voy a portar bien, no voy a hacer actos ilegales para poder comprar dinamita, explosivos. Entonces, ácidos sulfúricos y todos los insumos que requiero para hacer esto sin ninguna observación medioambiental ni social. Entonces, la Reinfo, al ser una regulación fallida, debía haber habido un concurso de todas las personas de buena fe en el MEF, en el Ejecutivo y en el Congreso para buscar una solución alternativa a esto. Lo que vemos en el Congreso son posiciones absolutistas y casi dogmáticas, ¿no? Que no permiten esa discusión sana para mejorar y para realmente proteger al artesanal. Da la impresión que lo que están protegiendo es al ilegal. Y mucha gente dice que la minería ilegal, señor Bustamante, tiene hasta su bancada y multipartidaria en el Congreso de la República. Bueno, sí, pues eso parece ser, ¿no? Da la impresión en vista de los resultados que vemos cuando se trata temas sobre las economías ilegales, no solamente la minería, sobre las economías ilegales, o financiamiento de partidos, estas cosas. ¿Por qué no se ha podido poner un coto al uso de los fondos de los partidos políticos, por ejemplo, que tengan que ser auditados? Porque este proyecto del financiamiento de partidos, donde dice que el sector privado va a poder aportar a través del Banco de la Nación y bancarizar, el sector privado que puede hacer los aportes que son bancarizados, no ha cambiado absolutamente nada, solamente se ha puesto un coto. ¿Qué hemos hecho para evitar que las economías ilegales aporten a las bancas, Ese es un buen punto. Nada. Ese es un buen punto. No, entonces, ¿se ha hecho poco o nada, mejor dicho? O sea, nada. Realmente lo que está saliendo es un mamarracho. Entonces, realmente deberíamos estar preocupados en cómo evitar que las economías ilegales estén financiando partidos políticos que después entren al Congreso y tomen decisiones como las que estamos viendo ahora. Entonces, realmente, repito, la gente de buena fe, deberíamos ponernos de acuerdo más fácilmente en temas estructurales del país. Correcto. Cómo mejorar la vida de los peruanos. Y para eso, el tema más picante, el peor asunto que tiene el Perú en este momento es la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, que estamos perdiendo esa batalla. ¿Y cuánto está perjudicando la situación? Porque no hablamos solo de sensación, la situación de inseguridad a la inversión privada. Es muy mala, evidentemente, porque a ver, cuando una empresa local o extranjera hace una debida diligencia sobre lo que está sucediendo y ve que hay lugares que no pueden entrar, como la zona de Patás, que está prácticamente tomada por los ilegales, y cuando hay un esfuerzo policial muy valeroso y meritorio por poner control, entonces hay unas respuestas, ¿no? Como el bombardeo de las torres, sí, ¿no? Claro. Y tienen mucha fuerza. Ahí se ve, hemos visto videos. Y estamos hablando de una zona que ha sido declarada en situación de emergencia. Durante la emergencia empeorado. Y no se puede controlar todavía esa situación. Ves a la gente caminando y con las AKMs colgando, las ametralladoras, ahí es tierra de nadie. Es una zona tomada por organizaciones criminales. Esa es la verdad. Exactamente. Bueno, y volvamos entonces al Braem, para no alejarnos de esto. El Braem, que es una de las zonas más ricas del Perú. El Braem, otro dato les quiero dar. El Braem, ¿no?, que es estos valles del Mantaro, ¿no?, y la Purímac, ¿no? Esos tienen terrenos agrícolas muy ricos, ¿no?, que son más grandes que todo el área que ocupa la agroexportación en el Perú. O sea, podrían estar generando esos valores y, sin embargo, también está, pues, a ver quién quiere entrar al Braem a hacer agricultura. Sí, hoy día. Es una situación bastante complicada. Desde el sector privado, ¿qué le piden al Ejecutivo este 2025? Es un año electoral, señor Bustamante. Es un año preelectoral que es muy importante. Es un año preelectoral muy importante. Entonces, justamente, como es un año preelectoral, le estamos pidiendo al gobierno que asuma una posición mucho más fuerte, y son 5 cosas las que le ¿Cuáles son? La primera es reforzar la seguridad ciudadana y combatir al crimen organizado. Para eso se necesita decisión política. Decisión política
política, tiene que entrar el ejército, tiene que entrar las Fuerzas Armadas, hay que dotar a las Fuerzas Armadas y policiales de los recursos suficientes con inteligencia, con monitoreo, para que puedan hacer combate a este flagelo que hoy día afecta a los peruanos. Esa decisión política no la vemos. No se trata de cambiar ministros. Hemos cambiado, no sé si 8, 9 o 10 ministros y pasa lo mismo. Se trata que la Presidenta de la República asuma un liderazgo en frente a la lucha contra el crimen organizado. La segunda, las sobreregulaciones. Queremos captar inversiones para generar valor, riqueza y bienestar a los peruanos. Bueno, entonces bajemos esas cargas regulatorias. Hoy día, en una columna de opinión mía que salió, hacía un recuento de 2 organizaciones estatales que funcionan bien y hay que resaltar. ¿Cuáles son? Proinversión. Okay. Y hoy día el ministro del Ambiente es el que ha puesto la cifra de los 54.000 millones de dólares y ya destrabó 13.000 millones de dólares en temas ambientales. Cuando hablamos de regulaciones, hablamos de normativas que impiden, que obstaculizan. Que demoran. O sea, lo que ha pasado en el Perú en los últimos años es que hemos venido creando nuevos procedimientos administrativos para darle chamba a los nuevos entrantes que vienen a ocupar nuevos puestos en los ministerios. Claro, que le ponen trabas finalmente. Claro, entonces estamos creando una burocracia absurda que está creciendo y que demora todo, y eso impide el desarrollo de nuevas inversiones. Entonces hay que eliminarlas. Nosotros hemos venido desde CONFIEP, hemos venido haciendo propuestas concretas de dónde están los cuellos de botella. Correcto. Punto 3. Impulsar la nueva ley agraria para que devuelva la competitividad al sector. El sector agrario llegó a emplear 1 millón de personas y hoy día estamos en 666.000 personas. Entonces, directas. Indirectas tenemos otro tanto, pero tenemos una gran oportunidad acá de poder duplicar y triplicar esos empleos de calidad, con bono beta incluido, si es que se toma otra vez una medida promotora y que es eficiente. Vamos al punto 4. Reglas de juego claras y que se respeten. No podemos estar cambiando la reglamentación. Estabilidad. Estabilidad. Y finalmente la quinta es que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente. No es posible que la situación de Petroperú siga como está. A Petroperú se le han invertido 7.000 millones de dólares. Hubo una propuesta de un directorio de Petroperú de contratar un PMO, es decir, una oficina de administración que lleve a la empresa a su real dimensión, que lleve a su empresa a ser más eficiente, a refinanciar esta enorme deuda. Sin embargo, este gobierno lo que ha hecho ha repuesto al gato despensero, es decir, a los funcionarios de Petroperú, que fueron los causantes de la debacle que ha tenido Petroperú hoy día. Los que nos engañaron diciendo que iban a hacer una modernización de la refinería de Talara y terminaron haciendo una totalmente nueva refinería más grande que no vamos a usar. Entonces no confía en este nuevo directorio para nada. Por supuesto que no, y eso lo hemos dicho, y mucho menos ninguno de esos ejecutivos o directores ha tenido la experiencia suficiente como para manejar una reestructuración financiera tan grande. ¿Qué es lo que estos funcionarios pretenden? Que papá gobierno pues capitalice todas las deudas, es decir, cada vez que se propone capitalizar, como ha pasado hace un poco más de un mes, que volvamos a inyectar más dinero de todos los peruanos que podrían estar siendo invertidos en capacitación de trabajadores, en empleo digno, en mejores servicios, en el bono de vivienda, en ese bono de buen pagador. Tenemos un déficit de vivienda inmenso con un factor multiplicador enorme, y en vez de usar el dinero para eso, estamos metiéndole la plata a Petroperú. Hay una insensibilidad de los ejecutivos, del directorio de Petroperú y del gobierno con respecto al uso de esos fondos. Eso hay que solucionar. Señor Bustamante, muchísimas gracias. Ha hablado usted claramente aquí en Economía para Todos. Gracias. Listo.